Buenos días, leones cramerianos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar un tema más dentro del curso de Historia del Perú. Quien les habla es la profesora Carmen Rosa Ramos. Ya anteriormente habíamos visto los aspectos generales de la historia de la República del Perú. Hoy día vamos a hablar acerca del primer militarismo y vamos a hablar sobre dos procesos muy importantes que se van a vivir en el primer militarismo, como serían la Confederación Perú-Boliviana y la Prosperidad Falaz. Como tú recordarás, nosotros habíamos comentado la semana anterior que en la historia del Perú se han desarrollado tres momentos de gobiernos militares, ¿no? Tres periodos largos de gobiernos militares. Cada una de ellas se dio en diferentes circunstancias. En el caso del primer militarismo, recordarás que los militares asumieron el poder inmediatamente después de la guerra de la guerra de independencia, ¿no es así? Así que a partir de ese momento en adelante se van a generar una serie de situaciones que van a ir poco a poco consolidando el sistema político dentro de nuestro territorio. Entonces, veamos primero lo que corresponde a la Confederación Perú-Boliviana. La Confederación Perú-Boliviana es un proceso bastante importante en la historia del Perú que se da a los pocos años de iniciada la vida republicana. Tras la salida de Bolívar del gobierno, van a llegar a asumir la presidencia del Estado peruano caudillos militares que van a durar muy poco tiempo en el poder. Pero va a haber un momento en el cual se va a presentar una oportunidad muy interesante para poder afianzar económica y políticamente el Perú dentro de la región sudamericana. Pero ese afianzamiento vendría de la mano, pues, de un Estado que también había nacido en el proceso de independencia, conocido como la República de Bolivia. Bolivia anteriormente había sido parte del virreinato peruano. Era el sector conocido como el Alto Perú. Pero en el proceso de independencia, con la influencia de la corriente libertadora de Bolívar, habría pues de establecer su autonomía. Separado Perú y Bolivia, definitivamente tenían gobiernos muy inestables, economías muy débiles, así que para el año de 1836, años en los que en el Perú se vivían enfrentamientos entre caudillos militares, se plantea una propuesta de parte del gobierno de Bolivia, encabezada por Andrés de Santa Cruz, para integrar a Perú y a Bolivia y formar un gran estado en la región sudamericana, la cual sería denominada la Confederación Peruano-Boliviana. Esta situación, muchachos, se va a lograr tras llevar a cabo un congreso llamado el Congreso de Tacna entre lo que serían los años de 1836 y 1837. Para dicho congreso participaron representantes de tres estados que habían quedado configurados en ese territorio. Hay una pregunta de examen de admisión planteada en San Marcos hace algunos años atrás que planteó lo siguiente. La pregunta planteada fue, ¿cuántos estados integraron a la Confederación Perú-Boliviana? Bueno, obviamente la respuesta de la gran mayoría de estudiantes podría haber sido dos, ¿no? Porque estamos hablando de Perú y de Bolivia. Pero realmente se configuró bajo la estructura de tres estados, que vendrían a ser el estado norperuano, que quedó conformado tras la asamblea de Huaura, llevada poco antes del Congreso de Tacna, el estado surperuano, configurado así con la asamblea de Sicuani, y el estado boliviano, que se consolidó obviamente como tal en la asamblea de Tapacari. Entonces, en el Congreso de Tacna participaron tres representantes de cada uno de estos tres estados. En total, estos 9, de la mano de Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia en aquel entonces, pues se va a plantear la conformación de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuál sería la idea de este modelo de confederación? Bueno, que tendría un régimen de una república federal en donde cada uno de los estados tendría su propio presidente, pero a su vez estos tres estados se tendrían que sujetar a la autoridad del protector de la confederación,
que lógicamente sería Andrés de Santa Cruz, que tendría la autoridad por un periodo de 10 años. Dentro del periodo en el que permaneció la Confederación Perú-Bolivia, se aprobaron algunas medidas, ¿no? Como por ejemplo la promulgación de códigos como el Código Civil, el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento. Pero una de las medidas más importantes fue la declaratoria de puertos libres, como el Callao, Paita, y Arica, que estarían en ese entonces formando parte del territorio del Perú, y Cobija, que se encontraría en las costas que tenía Bolivia por aquel entonces, ¿no? Como tú recordarás, antiguamente Bolivia tenía salida al Océano Pacífico, situación que la va a perder, ¿no?, en el contexto de la guerra con Chile. Entonces, la idea de la declaración de puertos libres era que por cualquiera de estos puertos se pudiese llevar a cabo el comercio, atrayendo la atención a los grandes grupos comerciales europeos a quienes invitaban a descargar su mercadería por cualquiera de estos puertos en mención sin el pago pues de impuestos. Eso lógicamente generaría un malestar en la región sudamericana, principalmente a los comerciantes de Chile, porque Chile era la primera, digamos, puerta que encontraban los europeos para dejar su mercadería en Sudamérica. Por esa misma razón, para los chilenos, la presencia, la existencia de la Confederación era un peligro. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Van a decidir acabar con la Confederación. Para eso van a utilizar como pretexto que un expresidente chileno se había desplazado hacia el territorio de Perú y había adquirido una nave con la cual intentaba retornar a su territorio para dar un golpe de estado al gobierno de turno, que definitivamente fracasó. Entonces, para Chile, el Perú y obviamente toda la Confederación estarían detrás de esta situación. Y es por eso que, sin perder tiempo, le declara la guerra a la Confederación. Para ello, Chile va a desarrollar lo que se conoce con el nombre de las campañas restauradoras, que van a ser dos, ¿no? Estas dos campañas se van a desarrollar entre 1837 y 1839. La primera campaña restauradora, que es la de la línea verde, ¿ya?, va a lograr básicamente un fracaso para los chilenos. Ocurrió que se desplazaron hacia la zona del sur, llegaron hacia lo que sería pues la región actual de Arequipa, y ahí se produjeron enfrentamientos con Michumayo y Paucarpata, en donde el ejército restaurador de Chile prácticamente fue derrotado. Años más tarde, más reforzados, inclusive con ayuda de algunos peruanos que estaban en contra de la Confederación, se desplazaron hacia nuevamente la región del Perú, y aquí se desarrolló finalmente la batalla de Yungay, en la segunda expedición restauradora, que terminó por desarticular la Confederación. La Confederación ya de por sí estaba debilitada y esta situación militar definitivamente marcaría su caída. A partir de ahí, nuevamente, Perú y Bolivia retoman su administración de manera autónoma, ¿no? Pero los historiadores dicen que se va a perder una interesante oportunidad para generar un desarrollo rápido en nuestro territorio. Otro hecho también muy importante que se va a generar en la historia del Perú vendría a ser el periodo de la prosperidad falaz, periodo de bonanza aparente, de gran auge económico, pero falso, que se va a producir a raíz de el comercio del guano. Como tú sabrás, el guano es un abono natural, un fertilizante natural, que es obtenido de la fosilización de las excretas de las aves marinas. Aves como por ejemplo el piquero, al igual que el guanay también, sobre todo este último, habrían de depositar sus excretas en islas que estaban frente a nuestra costa y que por aquel entonces, en el siglo XIX, entre comillas, fue redescubierto por los europeos, y su capacidad, su gran potencialidad que tenía, le llamó la atención a tal punto que se llegó a comprar millones de toneladas de guano del Perú. Esa oportunidad generó que ingresara muchísimo dinero a nuestro país, a las arcas fiscales del Estado peruano, pero lamentablemente fue una oportunidad que no se aprovechó adecuadamente, ¿no? En vez de impulsar el desarrollo económico, el desarrollo industrial, el desarrollo educativo, el desarrollo a nivel de lo que vendría a ser pues también salud,
lamentablemente el dinero fue utilizado con otros fines, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un esquema muy interesante que nos habla de en qué se invirtieron los ingresos generados por la venta del guano. Hay una pregunta de examen de admisión también planteada al respecto, y la respuesta sería que principalmente fueron destinados para mantener a la burocracia nacional. 29%, fíjense ustedes en el esquema, para la burocracia civil, o sea, todos los funcionarios del Estado. En aquel entonces, el aparato administrativo del Estado creció enormemente, aparecieron nuevos ministerios, de los 3 primeros ministerios que existieron en la fundación de la República, y lógicamente todo ese personal pues tenía sueldos muy onerosos, ¿no? Igualmente en lo que vendría a ser la fuerza militar, para también llevar a cabo el desarrollo de obras públicas, como el caso de los ferrocarriles, en donde se va a invertir un 20% de los ingresos, ¿no? Y al igual que ello, pues pagar tanto la deuda interna como también la deuda externa que tenía el Perú. Pero nosotros no vemos en este esquema que se haya utilizado el dinero para poder llevar a cabo, pues, desarrollo a nivel de educación y también a nivel de salud. Eso definitivamente nunca se dio. Es una situación que se ha venido repitiendo hasta el momento, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en donde se muestra los préstamos extranjeros que adquirió el Perú a lo largo de los primeros años de la República. Todo esto corresponde al primer militarismo, desde 1822 hasta 1872, y vemos pues que con el paso de los años, los gobiernos iban adquiriendo más y más préstamos en el extranjero, lo cual generaba una mayor dependencia de nuestra economía respecto pues de la economía mundial. Dentro de la prosperidad falaz destaca el gobierno de Ramón Castilla. Castilla va a desarrollar obras muy importantes que van a marcar esta historia de nuestra república. Por ejemplo, es con él con quien se va a iniciar la exportación del guano a través de un sistema llamado las consignaciones, a través del cual, muchachos, se asignaba a empresarios, tanto extranjeros, aunque más adelante van a ser principalmente nacionales, que van a, en representación del Estado peruano, comercializar el guano en el extranjero. Es decir, venden el guano y por cada venta realizada ellos van a recibir una comisión. Y esto obviamente los va a convertir en un grupo económico muy fuerte, tan poderoso, que finalmente ellos van a terminar proporcionándole préstamos al propio Estado peruano años más adelante, ¿no? Otro hecho también importante que nosotros hemos resaltado respecto al gobierno de Ramón Castilla sería pues que se paga la deuda interna a través de una ley llamada la Ley de Consolidación. ¿No? ¿Qué era eso? Bueno, ¿no? Era el pago de la deuda que se había adquirido durante la Guerra de Independencia con los connacionales, o sea, familias de aristócratas, de criollos peruanos, ¿no? Muy poderosos, que habían proporcionado préstamos al Estado para la causa de la Guerra de Independencia, ¿no? 30 años más tarde aproximadamente esa deuda va a empezar a ser saldada, pero obviamente el gobierno va a terminar beneficiando a un pequeño grupo y no a la gran mayoría. También un hecho muy importante que se da en tiempos del gobierno de Ramón Castilla sería la fuerte migración china. Sería una ley para la inmigración china, y tenemos unas imágenes de finales del siglo XIX en donde vemos que los chinos trabajaban en condiciones infrahumanas, prácticamente convertidos en esclavos. Si bien es cierto, ellos venían bajo contrato y en condición de trabajadores libres, lamentablemente la deuda que iban adquiriendo en sus centros de labor hacían pues que ellos prácticamente fueran condenados a un trabajo al extremo, ¿no? Llegaron más de 800.000 chinos culíes al Perú en un lapso de aproximadamente 30 años, ¿no? Entonces, esa situación no solo le va a corresponder al gobierno de Ramón Castilla, sino a buena parte pues, de la primera etapa de la historia de la República. Muy bien, muchachos, estas circunstancias se van a dar previo a lo que luego pues sería la guerra con Chile, ¿no? Entonces son los antecedentes para un suceso muy importante que va a marcar la historia de nuestro país. Aquí tenemos 4 preguntitas, jóvenes, que ustedes van a desarrollar respecto al tema para de esa manera complementar. Muy bien, nos quedamos aquí. Muchas gracias por su atención.